Bueno, la guerra antisubversiva o contrarrevolucionaria es justa. ¿Qué está permitido en una guerra justa? Vittoria, en la obra clásica de Iure Belli, número 15, dice: en una guerra justa se tiene el derecho de hacer todo lo que sea necesario para la defensa del bien público. Esta facultad no deja de estar contenida, se supone, en la mente de Vittoria por todo el resto de su obra, dentro de los límites de la moral y el derecho natural. Al derecho natural se añade el derecho de gentes, tratados de La Haya, que es 1907, y de Ginebra, 1949 o 50. El problema primero que aparece es si las leyes internacionales, precisamente las que protegen a los combatientes y a los prisioneros y a los heridos y a la población civil, se aplican a los guerrilleros o en caso de guerra civil. En general se afirma que sí, que para la guerra civil son válidas esas leyes. Ahora bien, la guerra revolucionaria crea elementos nuevos. ¿Pueden ser considerados combatientes? En la guerra clásica, ya lo hemos dicho, el soldado combate respetando reglas de juego. Puede parecer teórico, no siempre las cumple. Bueno, pero si no las cumple puede ser juzgado como criminal. El coronel Trinquier lo resume muy bien. El soldado trata de liquidar a su adversario en el campo de batalla, perfectamente uniformado. Pelea dentro de un marco tradicional controlado por reglas que son aceptadas y respetadas por ambos bandos. Comprendiendo el peligro de su misión, tiene enorme respeto por su adversario, porque sabe que los dos están corriendo el mismo riesgo. Cuando la batalla ha terminado, los muertos y los heridos de ambos campos son tratados con el mismo sentido humanitario, y los prisioneros son retirados de circulación tan pronto es posible y alejados de toda nueva acción bélica hasta que la guerra haya terminado. En cambio, dice, el terrorista reclama los mismos honores sin incurrir en las mismas obligaciones. Y ahí está donde se presenta el problema. ¿Puede ser considerado combatiente? La enciclopedia Espasa, cuando habla de la voz beligerante, esto tiene una serie de detalles de los cuales prescindo. No, mejor, lo más directo. El convenio de La Haya reconoce a los prisioneros de guerra, miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluso los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una parte contendiente que actúan fuera o dentro de su propio territorio, aunque este territorio se haya ocupado, siempre que esas milicias o cuerpos organizados, incluso los movimientos de resistencia organizados, llenen las condiciones siguientes. A. Que figure a su cabeza una persona responsable por sus subordinados. B. Que lleven un signo distintivo fijo y fácil de reconocer a distancia. No basta una boina o un brazalete. C. Que lleven francamente las armas. D. Que se conformen en sus operaciones a las leyes y costumbres de la guerra. La Enciclopedia Jurídica Omeva, la primera y esencial condición del beligerante es que respete las leyes de guerra. Habrá que considerar beligerantes a los dos bandos cuando, observando a ambos las leyes de la guerra, condición esencial, etc. Si no se da esta condición, y acá ciertamente no se daba, los guerrilleros pretendían que se les aplicara la condición de combatiente o de beligerante, pero ellos no la respetaban ni respetaban las leyes de guerra. En ese caso, ¿qué ocurre? Son simples asesinos. Se aplica lo que decíamos al espía. Es decir, el combatiente irregular que no cumple con estas condiciones no puede reclamar el estatus de combatiente. ¿Sí? ¿La voz beligerante son estatutos de La Haya? Pues, aparecen en los estatutos, pero son cuestiones técnicas, que es de distinción entre beligerante, combatiente, todo eso. Por eso la paso por arriba, que no tiene demasiada importancia. Que quiere decir que en una guerra civil podría darse el reconocimiento de ambos bandos como combatientes.
Normalmente se pide que la guerra haya durado algún tiempo y que los dos bandos, el bando que, en fin, el que ya está reconocido, el que tiene el poder, que el otro ocupe una porción notable de territorio o que tenga una fuerza más o menos respetable. Eso lo intentaron hacer los del ERP. Preguntas: ¿es lícito dar muerte entonces al guerrillero en combate? Sin duda alguna que sí, se trata de una guerra justa. ¿Es lícito darle muerte a los que se rinden en combate? Aquí parecería más que no. Según la Conferencia de La Haya, queda especialmente prohibido matar o herir al enemigo que, habiendo depuesto las armas o no teniendo ya medios de defensa, se hubiera rendido a discreción. Eso es el derecho internacional. Vitoria, que expresa el derecho natural, es más amplio. Nada se opone a que en una guerra justa los prisioneros a los que se han rendido o los que se han rendido puedan ser muertos. Si son culpables, que se supone que han cometido algún crimen. En el caso del combatiente irregular no perteneciente a una formación armada, ya digo, el solo hecho de combatir sin respetar las normas y perteneciendo a una formación irregular puede hacer que sea ejecutado. Sobre todo, las leyes y usos de guerra hacen que el combatiente irregular, sin uniforme, con uniforme enemigo, etcétera, sea equiparado a la espía y ejecutado tras juicio sumarísimo, simple comprobación sobre el terreno de su condición de irregular, francotirador, etcétera. Para los civiles que hacen frente a las tropas regulares, el hecho de que están haciendo la guerra sin uniforme, violando las reglas de la guerra tradicional, lo que los exime de la protección de las mismas, los convierte en candidatos a ser fusilados, si son hechos prisioneros por sus oponentes. Y este es un riesgo como cualquier otro. Coronel Roger Trinquier. El padre Hering, en la Ley de Cristo, donde la persona no es reconocido para soldado, es lícito sancionar a los civiles que participan de la lucha y trabajan en el sabotaje y en casos graves aún fusilarlos. Sería lícita la eliminación física de los jefes y responsables teóricos o militares de la guerrilla. La Haya dice que no. Queda expresamente prohibido matar o herir a traición a individuos pertenecientes a la nación o al ejército enemigo. Ciertamente es lícito por iniciativa privada, que aquí existió bastante, pero por parte de combatientes regulares, ejército, policía. Aquí hay una cosa que fundamental para señalar. Digamos, muchas de estas cosas la respuesta más clara sería no. Si funcionara la justicia. Es otro de los límites liberales y con los cuales se encontraban los combatientes con las manos atadas. La justicia es insuficiente, la legislación represiva es insuficiente. Ve como los liberales el acto punible cuando ya reventó la boca, pero no lo ve antes. Es incapaz de considerar que una guerra es guerra total, que entonces puede ser castigado no solo el que empuña un arma, sino el doctrinario. Entonces, ¿qué pasa? El combatiente se encuentra con que él se juega la vida, captura a un tipo, lo manda a la justicia, como corresponde, la justicia lo pone en libertad. Me acuerdo que iba en un colectivo en Paraná cuando la famosa amnistía de Cámpora, el día que se hizo cargo de la presidencia, y que la votaron todos los diputados de todos los partidos, y se me sienta al lado un suboficial de la policía de la provincia y me dice: padre, dice, discúlpeme, dice, pero yo de ahora en adelante si agarro un guerrillero lo mato. Y digo, ¿por qué me dice eso? Y me dice, porque yo no me voy a estar jugando la vida para meterlo en cana y que después vengan los señores estos diputados y lo pongan en libertad de vuelta para que yo tenga... ¿Cuántos muertos costó esa amnistía? O sea, esto es general, esto es una problemática que se le plantea muchas veces al policía, no solo en la guerra antisubversiva, sino en la lucha contra la delincuencia. Cuando el que se está jugando la vida siente que la justicia protege más al delincuente que al policía. Entonces viene la tentación o de hacerse el burro y mirar para otro lado, o viene la tentación de usar métodos por cuenta propia.
En fin, más adelante, acá no, pero más adelante haremos alguna referencia al problema de la tortura, por ejemplo. La pregunta de la tortura es legítima, ¿qué dice la Iglesia? Sí, la Iglesia tuvo sus idas y venidas en eso, pero actualmente parece que el rechazo es total. Pero claro, la no existencia de la tortura supone la existencia de una justicia eficaz. Si no, es imposible. El tipo que está a cargo de la ley o de la justicia, es imposible que no utilice la tortura o algunos otros medios, que no trabaje por cuenta propia, por la mano izquierda. Esa fue otra de las cosas que aquí sirvió para ensuciarlo todo. El que incluso cuando se pone la pena de muerte, ningún jefe militar se anima a firmar una pena de muerte, claramente, diciendo: yo me hago responsable y lo hago fusilar en el patio del cuartel o en la plaza de la ciudad. Nadie tuvo ese coraje, prefirieron hacer las cosas mal. Pero el problema, la respuesta a muchas de estas cosas es eso. ¿Lícita la eliminación de los jefes responsables? No, eso tendría que hacerse cargo de la justicia, pero ¿y si la justicia no funciona? Y la justicia no llega a entender que el jefe guerrillero teórico o práctico que actúa desde lugares distantes al frente de combate es formalmente responsable como cooperador, mandante o consejero de los crímenes cometidos por los hombres que él depende. La guerra revolucionaria, que es guerra total, puede ser equiparado a un combatiente de primera línea. La universidad, la justicia, los medios de lucha psicopolítica son frentes de combate tanto como el monte o como la sierra o más, dice Miguel Ángel Iribarne, citado en el libro Psicopolítica. El acto punible dentro de nuestros códigos penales es normalmente la manifestación material del trabajo subversivo, resultando de tal modo que los sancionables son los que cometen un acto de sabotaje o se alistan en una banda sediciosa, pero nunca los promotores morales de la subversión, los hombres que manejando los resortes del adoctrinamiento psicosociológico han movido a actuar a los primeros. Este último punto resulta clave para un correcto planteo del tema. Mientras nuestras instituciones no castiguen el delito de subversión en la forma típica que asume dentro de la guerra revolucionaria, en cualquiera de sus fases, intelectual, psicológica, sociológica, económica, sindical, política, seguiremos viendo como únicos blancos de la represión, por demás vacilante, a quienes pegan afiches, promueven escándalos o incendian automóviles, mientras los profetas de la subversión ocupan alegremente cátedras universitarias, espacios televisivos o columnas de la prensa periódica. Es menester comprender que existe perfecta continuidad entre lo que estos dicen y lo que aquellos hacen, entre el catedrático y el agitador o terrorista. Es ingenuo pensar que el primero es solo un expositor de doctrinas que buscan nuestra adhesión intelectual. El marxismo es esencialmente praxis, y su difusión pública, abierta o larvada, no tiende sino a la descomposición de la sociedad en que actúa por medio de la aceleración de sus contradicciones internas. Dice el coronel Roger Trinquier: el hecho de que la guerra moderna no haya sido oficialmente declarada y por tanto que no exista un oficial estado de guerra, les permitirá continuar su labor de proselitismo. Ayudados por la legislación existente, podrán trabajar abierta o secretamente para alcanzar sus propósitos. Es en esta fase que nuestros oponentes lucharán cuanto puedan por mantener las condiciones de paz en que se desenvuelven, porque ello es esencial para la obtención de sus propósitos. Por tanto, para descubrir lo más pronto posible a nuestros adversarios, es conveniente declarar la existencia de estado de guerra tan pronto como se note el primer síntoma de la batalla que preparan, al producirse el asesinato político o registrarse pequeños actos de terrorismo o de actividad de la guerrilla. Ya en este momento la preparación de nuestros adversarios estará bien adelantada y el peligro será grande. No darle la importancia que tiene será siempre un grave error. Por tanto, cualquier partido que ayude al enemigo que lo haya apoyado debe ser considerado de inmediato también como enemigo. Me pregunta sobre las represalias. Tanto Hering como el Código de Moral Internacional de Malinas
consideran que pueden ser lícitas, no sobre inocentes, sino sobre la propiedad o la libertad de aquellos que ocultan, abastecen o colaboran con los guerrilleros. Y aún podría ser sobre las personas que son culpables o cómplices. Hay tantas circunstancias que han cambiado desde que escribí esto, que por más que ayer lo estuve releyendo, frases que estaban de moda. La violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Es decir, el marxismo es o puede ser o nacer como una reacción de justicia en frente a las injusticias de la sociedad capitalista. No las niego. Creo que en algunos aspectos es peor todavía la sociedad capitalista. Pero el marxismo no tiene una preocupación por la realidad del explotado. El filósofo marxista Henri Lefebvre escribe: el marxismo no trae un humanismo sentimental y llorón. Marx no se inclinó sobre el proletariado porque estuviera oprimido, ni para lamentarse de su opresión. El marxismo no se interesa por el proletariado en cuanto es débil, como es el caso de la gente caritativa, de ciertos utopistas, de paternalistas sinceros o no, sino en cuanto es una fuerza. Y una fuerza a lo que a Marx le interesaba en su concepción dialéctica. No es que encuentre la dialéctica partiendo del proletariado, sino que partiendo de la dialéctica encuentra el proletariado. Dirigente chino Liu Shaoqi: el fin de la reforma agraria no es dar tierras a los campesinos pobres ni aliviar sus miserias. Eso es un ideal de filántropos, no de marxistas. El reparto de tierras y de bienes puede beneficiar a los campesinos, pero ese no es el objetivo perseguido. El verdadero fin de la reforma agraria es la liberación de las fuerzas del país. Otro aspecto, la frase Pío XII, frecuente en esa defensa precisamente. Decíamos que la legalidad o la lucha contra la represión cuando les va mal a los guerrilleros es una forma de combate. Libertad a los presos políticos, aunque hayan asaltado un banco con armas en la mano para recuperar el dinero para la lucha del pueblo, pero presos políticos. Pío XII al Congreso de Derecho Penal, 1953. Si lo que acabamos de decir vale en tiempos normales, su urgencia se muestra de manera más particular en tiempo de guerra y en ocasión de revueltas políticas violentas, cuando estallan dentro de un estado luchas civiles. El delincuente en materia política turba el orden de la vida social tanto como el delincuente de derecho común. Ni uno ni otro pueden estar seguros de su impunidad. Papel asignado a la Iglesia: debilitar la moral de los combatientes contrarrevolucionarios, prédica de la no violencia, del pacifismo, de una caridad falsa y sentimental. Relativizar y debilitar los valores morales y espirituales que dan sentido a la lucha. La acción directa de los clérigos marxistizados. Muchos sacerdotes hubo que enviaron jóvenes en abundancia. Del Colegio de la Inmaculada de Santa Fe salieron 40 guerrilleros. Y la regional Santa Fe de Montoneros, ella conocida como la regional clerical. Y después se lavaron las manos, o algunos de ellos recurrieron a su condición de sacerdotes o ex sacerdotes para él, y salvaron la vida por eso. La denuncia profética, ya hemos hecho referencia a esto: procurar que tengan las garantías constitucionales para moverse, la libertad de los presos, etcétera, etcétera. La legalidad para los marxistas es un arma de guerra. Y como veíamos ahí, la presencia de la Iglesia ha sido importante. En el prologuito del libro de Caturelli Díaz Araujo, Micaelito, número 3, sobre Freire y Marcuse, los teóricos de la subversión. Esto es un prólogo que escribí hace ya tiempo. Pese a la claridad meridiana de esas palabras de Lenin, que les leí donde hablaba de cómo la guerra es total, son muchos los que siguen considerando la subversión marxista como un problema de orden exclusivamente militar. Toda la lucha antisubversiva, con su alto costo de vidas y sangre, puede resultar así de una ineficacia perfecta.
Cuando se corta la maleza en vez de desarraigarla, esta vuelve a crecer en el tiempo. Lo mismo sucede cuando se desarticula el aparato militar subversivo sin atacar las fuentes económicas, ideológicas o culturales que lo alimentan. Mueren los que tuvieron el coraje de empuñar las armas. Entre ellos había locos, aventureros o criminales, pero también jóvenes que canalizaron por caminos equivocados hacia metas utópicas su capacidad de lucha, de coraje, de asco y de sacrificio. Quedan en cambio los responsables principales, instigadores, mandantes y consejeros. El profesor universitario, el ensayista, el periodista fabricante de la opinión, el sacerdote tercermundista, la religiosa concientizadora, el político democrático. Ellos sabrán capear el temporal y preparar las tropas para el relevo. Cito aquí lo de Ferhat Abbas, donde habla, ayúdennos, no tenemos la protección legal. La legalidad se transforma en un arma de combate, allí nacen las campañas por los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, la amnistía, la supresión de las leyes de excepción en cuyo favor se moviliza la opinión pública y la presión de los organismos internacionales. Objetivo último, la institucionalización, el retorno a la normalidad, a una democracia afirmada, imaginativa y todas esas cosas que dicen los militares cuando ya no saben qué más hacer con el poder. Las elecciones, es decir, el abandono del poder a los cómplices, a los imbéciles, a los corruptos, a los Kerenskis. La mentalidad burguesa y la miopía liberal tienden a identificar la subversión exclusivamente con sus manifestaciones violentas. Cuando se deciden a enfrentarla, lo hacen en un combate estéril que pretende eliminar los efectos sin tener en cuenta las causas que los provocan. Consideran la paz como ausencia de guerra y califican de subversivo a todo lo que puede alterar el orden establecido. Pero la paz es en su definición clásica la tranquilidad del orden, y no del orden aparente, sino el que se funda en la verdad y en la justicia. La subversión no es la alteración más o menos violenta del orden establecido, sino del orden natural y del orden querido por Dios en la sociedad, lo que aparta a esta de su finalidad. Eso es subversivo. El bien común, entendido como el conjunto de condiciones que permiten al hombre realizar su destino natural y sobrenatural. Así las cosas, el orden establecido puede ser subversivo, falso, injusto, tiránico, y el bien común exigir su ruptura y la lucha incluso armada para la restauración del orden verdadero. Señalo cómo los militantes de la subversión no surgen en general de los ambientes económicamente sumergidos, ni el marxismo es primordialmente una doctrina económica o un programa político. El marxismo es una cosmovisión total, es una religión invertida que viene a dar una respuesta falsa pero coherente a los interrogantes fundamentales acerca del sentido de la vida. El marxismo no es un problema de estómagos vacíos, sino de cerebros y almas vacías. Por eso encuentra en los ambientes universitarios e intelectuales un eco que está lejos de provocar entre los obreros y proletarios. Por eso también nuestro occidente cristiano en proceso de apostasía y disgregación, donde reina el materialismo práctico y el indiferentismo liberal, ciego para la fe, carente de doctrina y de verdad, resulta para el marxismo terreno fácil y fértil de conquista. Como lo señala Januzet, el marxismo es el único sistema coherente dentro de la incoherencia. Como en las postrimerías del Imperio Romano nos encontramos en fin de un ciclo terminal y decadente. Por fuera la invasión de los bárbaros, por dentro la corrupción y la disgregación espiritual. Pero estos son los signos de los tiempos que nos señalan la misión concreta que Dios exige de nosotros. Y esta no es la de encerrarnos en nostalgias estériles o convertirnos en guardianes sin esperanza de ruinas ilustres, tropas auxiliares de un orden que ha dejado de ser cristiano. Es la de construir un orden nuevo fundado en los principios que tienen la perennidad y la frescura de la eterna verdad. Pues, cita León XIII, si remedio ha de tener el mal que ahora padece la sociedad humana, este remedio no puede ser otro que la restauración de la vida e instituciones cristianas. Cuando las sociedades se desmoronan, exige la rectitud que, si se quieren restaurar, vuelvan a los principios que le dieron el ser. Para terminar, medio poéticamente, una carta que en aquel tiempo citaba porque mostraban bastante bien el estado de ánimo de muchos
soldados argentinos que se sentían combatientes de primera línea pero incomprendidos, abandonados, lo que decíamos ante la justicia. La carta del centurión Marcus Flavinius, de la segunda cohorte de la Legión Augusta, a su primo Tertullus en Roma. Marcus Flavinius cuida las fronteras del imperio en el norte de África. Se nos había dicho cuando abandonamos la tierra natal que partíamos para defender los derechos sagrados que nos confiaran tantos ciudadanos instalados allí, tantos años de presencia, tantos beneficios aportados a poblaciones necesitadas de nuestra ayuda y de nuestra civilización. Nosotros hemos podido confirmar que todo eso era verdadero, y porque era verdad, no hemos dudado en pagar el impuesto de sangre, en sacrificar nuestra juventud, nuestras esperanzas, y no nos arrepentimos de ello. Pero mientras este es el espíritu que aquí nos anima, me dicen que en Roma se suceden cábalas y complot, que florece la traición, y que muchos vacilantes ofuscados prestan oídos complacientes a las peores tentaciones de abandono y vilipendian nuestra acción. Yo no puedo creer que todo esto sea verdadero. Y sin embargo, las guerras recientes han mostrado hasta qué punto podía ser pernicioso un tal estado de ánimo y a dónde podía conducir. Te lo ruego, asegúrame con urgencia que esto no es verdad. Y dime que nuestros conciudadanos nos comprenden, nos sostienen, nos protegen como nosotros mismos protegemos la grandeza del imperio. Pero si debiera ser de otra manera, si nosotros debiéramos dejar en vano nuestros huesos blanquear los caminos del desierto, entonces, cuidado con la cólera de las legiones. Como pide el Vaticano II, terminamos con la guerra. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.